No Man's Sky tiene un catálogo casi ilimitado de naves de todos los estilos: calamar, exóticas, de combate, exploradoras y centinelas. Estas últimas son las más cotizadas, o bueno, la gran mayoría de jugadores la prefieren porque tiene un estilo muy futurista, desde diseños minimalistas hasta agresivas y muy extravagantes. Eso sin contar que tiene muy buenas estadísticas para saltos a gran distancia y combate. Parceros, yo soy Caliche y hoy te voy a mostrar 5 de las naves centinelas que consideré están dentro de las más chimbas, y lo mejor de todo es que puedes conseguirlas gratis sin gastar una sola unidad de tu inventario. Y bueno, si quieres conocer más guías y tutoriales sobre No Man's Sky, te invito para que me sigas y actives la campanita, así no te pierdes de ningún video nuevo. Te estoy esperando. Recuerda que como las naves, para ti es gratis y a mí me ayudas un montón. Ahora, sin más, vámonos con las naves. Bueno, entonces como siempre, para poder ir a este tipo de naves, vamos a ir hacia nuestro portal de confianza. Si de pronto estás iniciando y no sabes qué es un portal o los glifos, por acá te voy a estar dando los videitos para que puedas conocerlos rápidamente y encontrarlos. Entonces vamos a activar el portal y vamos a introducir los siguientes glifos: rostro, eclipse, pájaro, árbol, amanecer, ballena, diplo, ballena, barco, globo, ballena y para finalizar barco. Recuerden que todos los descubrimientos que yo les traigo, naves, planetas, granjas, todo es en la galaxia Euclides, que es donde todo el mundo empieza y es más accesible para poder encontrar todo esto. Pues una vez que nos abra el portal, vamos a ingresar en él. Y una vez que lleguemos, entonces pues aquí vamos a buscar nuestra nave, siempre está aquí por los lados cercanos, y vamos a buscar, bueno, vamos a despegar primero, pero vamos a buscar las coordenadas que nos indica el que lo descubrió, que en este caso fue Hardrada, que fue la pues que si miramos en los registros, descubrió este planeta, dice que hace 2 meses, entonces pues bueno, agradeciendo al parcero por este descubrimiento. Entonces, para poder revisar, y esto la verdad que me han preguntado bastante tanto en TikTok como en YouTube, cómo podemos ver las coordenadas. Entonces vamos a ir al menú rápido en utilidades y vamos a cambiar la vista de la nave para que nos muestre la cabina. Y como ven aquí en la parte de la pantalla, algunos que los muestra aquí al frente, hay algunos que los muestra por acá a un lado. Digamos que en la Iron Volter aquí vamos a tener que estamos en la menos 1.46 y en la más 99.42. ¿Y esto cómo funciona? Hacia el norte vamos a ver que se mueve la coordenada, la primera coordenada hacia el norte aumenta y hacia el sur disminuye, y la segunda coordenada nos muestra que hacia el este aumenta, perdón, en este caso disminuye, y hacia el oeste aumenta. Normalmente estos tipos de descubrimientos están marcados por una estación de comunicación. Entonces vamos a ir hacia allá para ver si es la correcta. Sin embargo, pues se ponen lo que son las coordenadas por si no aparece, por si no les cargan, puedan llegar pues mucho más fácil a ellas y no se pierdan pues el descubrimiento. En este caso está acá abajo y vamos a ir un poquito, ahí ya lo seleccionó, y vamos a bajar hacia la estación de comunicación. Yo aquí me gusta cambiar la vista de la nave para tener un poquito mejor control a la hora de aterrizar. Y como ven, entonces vamos a tener acá cerquita, por acá podemos aterrizar. Uy, estamos encima de unos bichos. Bueno, no pasa nada. Acá tenemos este grandísimo y aquí tenemos ya la nave para descubrir. Acá está, se llama Bendecido, bien bonita. Hay una característica con las naves centinelas y es que vamos a tener que hacer ciertos pasos. Pues primero vamos a necesitar quitar la interfaz del piloto y vamos a quitar estos elementos que nos muestra acá, y también vamos a necesitar el cerebro Highline. Entonces digamos que en este caso no la dio inmediatamente, y esta la verdad que es muy chimba porque nos está dando una clase S, y les traía esta nave más que todo era por sus estéticas, no ni por sus espacios supercargados ni la clase de la que nos iba a salir. Si salía una clase menos, pues la íbamos a poder bajar, perdón, la íbamos a poder subir para mirar qué tal estaba. En este caso pues nos dio la clase S y tiene unos espacios supercargados bien interesantes. Ya sabemos que por ser clase S nos va a mostrar los 4 espacios supercargados, que en este caso pues serían como un tipo L entre comillas y uno más separado. Vamos a darle en comparar y en registrar la nave para que ya quede para nosotros. Ya la vamos a tener y vamos a despegar en ella a ver qué tal la animación. Está bien bonita. Salgamos al espacio porque aquí se ve toda morada. Vamos a ver. Y como vemos, vamos a hacerle aquí una vista en foto. Está bien chimbita. Es como una turquesa, un morado
con azul, parece muy interesante, y además pues de que ya no la da en clase S y con muy buen espacio supercargado. Entonces ya saben, parceros, esta nave la tienen ahí gratis. Vámonos con la siguiente. Bueno, para la siguiente nave nuevamente vamos a venir a nuestro portal y vamos a activarlo con los siguientes glifos: rostro, pájaro, voxel, eclipse, pájaro, ballena, eclipse, libélula, nave, atlas y eclipse. Recuerden, siempre en Euclides, en la galaxia Euclides. Pues igualmente esperamos a que el portal abra. Es una animación chiquita y nos metemos en él. Bueno, este descubrimiento nos lo envía, o bueno, lo comparte en el Discord, perdón, en Reddit, el parcero Mogenar. Entonces, bueno, darle las gracias a él, porque siempre a mí me gustan los créditos de quién es el que encuentra eso, porque no soy yo, la verdad. Vamos a recargar esto, si no nos vamos a tullir acá del frío. Está bien frito la vuelta a este planeta. Bueno, vamos a nuestra nave, que ya se está. Y como ven, vamos a despegar y allá tenemos la estación de comunicación. Si de pronto no la encuentran, no aparece, recarguen la partida, guarden, recarguen, o sea, suben a la nave, vuelven y bajan y recargan la partida para que les aparezca la estación de comunicación. Si no, vamos a ir a las coordenadas más 14.86 menos 67.62. Creo que estoy cayendo en cuenta que ahorita no les dije las coordenadas de la última nave, entonces de la primera nave, perdón, que les dije, entonces se las voy a dejar en los comentarios por si es que no les aparece pues la estación de comunicación. Vamos a ver, yo siempre salgo al espacio para que sea mucho más fácil y rápido, porque si lo hacen a través del planeta se demoran, la verdad, muchísimo tiempo. Recuerden que aquí los tiempos son casi que reales, entonces tienen que tener en cuenta eso para que no se les alargue mucho la ida hasta la nave. Aquí estamos, ya apareció, haciendo una tormenta bien poderosa en este planeta, así que traigan buen abrigo y buenas baterías de iones. Vamos a bajar, que nos dice la estación de comunicación, ese Class Interceptor. Muy bien, muchas gracias. Y por acá tenemos a esta señorita, mírenla, es una chimba, la verdad me gustó mucho el diseño, y vamos a ver esa animación a la hora de despegar. Vamos a interactuar con ella, vamos a quitarle el vidrio, el pugneo y el cerebro. Bueno, ¿qué pasa con esta nave? Y es que me di cuenta con la primera que tenía yo en la forma de creación, tenía en gratuito. Si a ustedes les gusta ir por los recursos y farmearlos, excelente, porque van a tener que buscar 3 esquilas radiantes, un espejo invertido y el cerebro armónico. ¿Qué pasa? Si yo me vengo para acá, eso es, digamos que ya un pequeño truquito, ya ustedes fijan si lo hacen o no, eso ya queda a discreción de cada uno. Entonces se van para dificultad, y en dificultad donde dice creación le dan en gratis y aplicar los cambios de dificultad. ¿Qué va a pasar? Cuando ustedes se vengan acá a la nave nuevamente, ya inmediatamente, aunque él no tenga los recursos puestos en su inventario, nos va a dejar crear la nave, y como ven nos las va a entregar gratis. Entonces, que pues es una forma fácil de no ir por los recursos. Si quieren ir a farmearlos, excelente, no hay ningún problema, cada quien lo hace. Digamos que en este caso tenemos ya entonces a Esperancita, una clase S, un espacio supercargado. Entonces vamos a tener que abrir los otros para poder saber dónde se encuentran. Recuerden que pues yo les dije que este era más que todo por la estética y no por sus espacios supercargados. Vamos a darle en comparar y en cambiar nave. Bueno, hay que tener en cuenta aquí algo, creo que ya tengo el tope de naves. Entonces esperemos un segundo, porque o si no vamos a intercambiar esa otra nave y no la quiero hacer. Entonces vamos a mirar por acá, vehículos. ¿Qué otra nave podemos llamar que no nos interese como mucho? Es que tengo un poco aquí que estábamos intercambiando de la vez pasada y no los he eliminado, entonces vamos a quitarla por eso. Nuevamente ya la tenemos aquí desbloqueada, comparar, y ahora sí vamos a poderla cambiar por esa nave, y ahora sí nos vamos a poder montar. Ahorita con la siguiente nave vamos a ver el proceso de cómo ir por el cerebro Highline y por los recursos, porque tienen unos pasos para que ella te pueda desbloquear. ¿Listo? Vamos a mirarla por acá, a ver qué tal es. A ver, por acá. Y la verdad es que sí, está bien chimba. Que lo ideal acá es que el sol nos pegue para que se vea bien bacana. Ah, mírala ahí. Sí, me parece que es una nave muy chimba en su estética. No tiene las alas muy grandes, pero muy bacana. ¿Qué tal ahí? Y entonces esta es la segunda nave. Vámonos por la próxima. Bueno, entonces nuevamente en el portal vamos a ingresar los siguientes glifos otra vez. Bueno, no los mismos. Rostro, diplo, atlas, atardecer o amanecer, pájaro, libélula, ballena, árbol, galaxia,
voxel, globo y rostro. Pues ahí está cargando el portal y nos fuimos. Bueno, aquí también tenemos un planeta. Pasamos del frío extremo al calor extremo. Entonces, bueno. Bueno, para esta nave entonces sí vamos a cambiar la dificultad y la vamos a poner en creación estándar para mostrarles el proceso de cómo se haría con, digamos que una partida normal, sin modificar nada de eso. Vamos a despegar, hay bastante tormenta, vamos a ver si por aquí tenemos el de comunicaciones, si está. Si no está, nuevamente cuáles son las coordenadas, serían más 18.33 menos 173.10. Igualmente pues vamos a ir hacia el espacio, creo que no está muy lejos, damos una picada aquí bastante, bajamos y ves, se ve bien bonito el planeta desde afuera. Y vamos hacia la estación de comunicación. Está cerca, porque por eso no me voy a activar el motor de pulso. Vamos a ir aterrizando. Aterrizamos, nos bajamos. ¿Qué nos dice? Interstellar Garage Raid. Muy bien, de allá venimos. Entonces vamos a tener un clase A. Mire que aquí ya nos dice qué clase es. Vamos a retirarle los elementos nuevamente y el cerebro. Acá no nos va a dejar, no tenemos los recursos. Entonces vamos a darle como debería ser. Entonces, esto era lo que yo les quería mencionar, que hay como unos pasos, entre comillas, para poder nosotros recoger, digamos que esta nave, pues cuando estamos en partida normal. Primero nos va a pedir que tenemos que farmear y bueno, voy a dejar por acá algo de recursos porque estoy lleno de recursos. Entonces vamos a tener que buscar, y aquí con el barrio objetos nos lo muestra, esquilas radiantes. Entonces vamos para allá. Yo les recomiendo que esto lo hagan antes de buscar las naves. Entonces normalmente lo que nos va a pedir es 3 esquilas radiantes, ¿cierto? Por acá hay otra, sí, por acá hay otra. Esto es, esto es Atlantidus normal y esquila radiante. Ya tenemos 3 esquilas radiantes. Después nos va a buscar un espejo invertido, tenemos que buscar. Este va a ser un poco más complejo. ¿Por qué? Porque ese espejo invertido nos conlleva que tenemos que pelear. Vamos para allá. Bueno, entonces una vez lo encontremos, vamos a tener que pelear con él. Entonces, tener cuidado. A ver, allá nos dio el espejo invertido y nos tenemos que ir. Viendo que salgan rápido de ahí para que los centinelas no lo agarren. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya el espejo invertido, nos va a dejar ahora sí hacer sondar el subconsciente. Y él nos va a hacer un barrido donde nos va a mostrar dónde está ese monolito para poder ir a activar el cerebro. Esa tormenta ahorita nos tiene súper nublada la visibilidad, pero bueno, ahí vamos. Vamos a ir hacia la nave, viene por acá cerca, y vamos a ir hacia el monolito, que es esta señal de acá. Pues un lugar ancestral. Bueno, entonces una vez que lleguemos, me pasé un poquito, está, vamos a aterrizar y vamos a interactuar con el monolito acá. Dice que el cerebro Highline emite un calor, la condena, cerebro presente. Vamos a entregar nosotros el cerebro Highline y él nos va a entregar un cerebro armónico. Y este cerebro, entonces vamos a ir nuevamente hacia la nave y nos vamos a dirigir otra vez para donde estaba la centinela que queremos encontrar. Estos serían los pasos que hay que hacer para poder coger la nave, digamos que desde una configuración estándar de nuestra partida. Ya si lo quieren hacer un poco más fácil, pues pueden configurar la dificultad de creación en gratis y de esta forma pues no tienen que hacer todos estos pasos. Ya ustedes pues deciden cómo lo manejan. Entonces otra vez volvemos acá y lo que básicamente nosotros hicimos fue que hackeamos el cerebro, que es como el cerebro interno de la nave centinela, y lo hackeamos para que sea un estado dócil. Si ven que aquí es estado volátil, aquí estado dócil. Entonces lo que hacemos es que se la vamos a instalar a la nave y ya no la va a entregar. Aquí tenemos una clase A con 2 desplegados juntos. En el momento vamos a tener que subir la clase S para mirar dónde están los otros y abrirlos. Entonces vamos a darle en comparar y en registrar nave. Pues una vez que ya la tengamos, vamos a hacer eso de una vez. Vamos a despegar y despegó bien bacano, muy ágil. A ver, vámonos hacia la estación espacial para abrirle esos espacios supercargados y subirla a clase S. Bueno, estuvimos, o bueno, no, esa es la estación espacial del sistema, es una estación espacial abandonada. Entonces lo que hay que hacer es simplemente vamos a buscar el portal para poder ir hacia el normal. Bueno, aquí tenemos, yo no sabía que estaba esto acá, para poder subir la nave, mejorar nave, y bueno, vamos a poder aplicar unos aumentos por acá y por acá, digamos que hasta ahí, y vamos a revisar, a subirle la clase, mejorar clase 50.000 naves. Recuerden que si necesitas por acá les voy a dar un videito de cómo encontrarlos fácil y rápido. Ahí ya subimos a clase S la nave, vamos a mirar qué tal quedó.
Entonces tenemos, ok, tenemos 2 supercargados juntos, que no me parece nada mal, y otros 2 juntos. Y podemos hacer una combinación bien interesante de hiperturbo y del infracuchillo, podría ser acá. Esta nave está bien interesante. Vámonos con la siguiente. Entonces, para la siguiente nave vamos a ir siempre al portal. Ese es nuestro mejor amigo. Recuerden que en el portal ustedes pueden poner una base para que siempre puedan llegar a él muy fácilmente. Entonces vamos a ingresar los glifos: rostro, eclipse, amanecer, voxel, atlas, barco, Iki, barco, amanecer, libélula y barco. Ahí carga nuestro portal. Incluso mire que si le ponen la base, lo pueden decorar así un poquito como el mío. Vámonos por el portal. Bueno, llegamos acá. Este descubrimiento lo montó también a Reddit el parcero y viajero espacial Traveler Entity. Entonces, bueno, muchas gracias para él. Y como siempre vamos a ir hacia nuestra nave y vamos a buscar la estación de comunicación que normalmente siempre dejan hasta allá. Yo les recomiendo mucho que para todos estos planetas, todos los descubrimientos, no creen bases, no hagan más estaciones de comunicación ni ese tipo de cosas, porque lo que hacemos es que saturamos el planeta y después no aparecen las estaciones de comunicación o las bases que de verdad interesan y que ayudan a la comunidad. Si empezamos a saturar los planetas, pues lo que hace el juego es que empieza a sobreponer de lo más nuevo a lo más viejo, y por eso es que a veces cuando uno monta una base o alguna nave no aparecen o las personas no las encuentran, y es precisamente porque hay gente que crea bases nuevas dentro del planeta o incluso hasta del sistema, y este se empieza a saturar. Entonces por eso es que no es lo más recomendado. Vamos a hacer aquí otro pequeño salto porque faltó. Y ahora sí vamos a poder llegar. Bueno, las coordenadas para esta nave son las más 65.77 menos 47.62. Para que lo tengamos en cuenta si no la encontramos la estación de comunicación. Vamos a bajar, como siempre. Bueno, para digamos métodos de eficiencia, pues nuevamente esto pues no es, la verdad que no es ningún secreto. Vamos a darle en creación gratis porque pues va a ser mucho más rápido poder recuperar la nave. Entonces vamos a darle a la nave, que a veces se buguea con estas luces, tener mucho cuidado. Entonces sí, quitamos pues el cerebro y ya no puede ver la nave. Interesante nave, se llama Nacido de la Llama AC776HQ. Tiene 3 supercargados en L. Vamos a subir la clase S a ver qué tal o qué sorpresita nos puede estar dando. Vamos a registrar la nave y nos vamos a montar. La verdad es que veo que es una estética bien chimba, mírenla. Uf, que se ve muy bacana esos tipos de centinelas. Y vamos a ver qué tal abre esas alas. Miren, miren, miren. Y así queda. La verdad que es que a mí este diseño es el que más me gusta de todas las centinelas. Y esa animación que suelta. Uf, brutal. Bueno, vámonos para la estación espacial a ver qué tal. Al parecer esta estación espacial sí es normalita, porque creo que nos han tocado 2 piratas y una abandonada. Entonces esta estación espacial normal. Aterrizamos y vamos hacia la terminal de naves. Ah, no, mentiras, es hacia acá atrás. Allá arriba es compra de módulos. Acá es la de mejora. Vamos a darle mejorar nave y vamos a darle mejorar clase. 50.000 anites ahí de entrada. Vamos a revisar qué tal. No puede ser. O sea que esto es un descubrimiento muy chimba. Una clase S en L. La verdad que sí es muy chimba. Además de que pues en su estética, la verdad que me parece una locura. Ese morado está una chimba. Bueno, ese azulito como turquesa. Y acá perfectamente se puede construir un infracuchillo que va a quedar rompiendo lo que sea. Entonces la verdad que este es un muy buen descubrimiento. Muchas gracias a ese parcero que la publicó. Pues ahora vámonos con la siguiente nave. Bueno, entonces para esta última vamos a ir nuevamente hacia nuestro portal y vamos entonces a poner los glifos: rostro, diplo, atlas, barco, pájaro, libélula, ballena, árbol, escarabajo, voxel, eclipse y árbol. Esta nave es una de las naves que llaman dragón por su estética. Ya a ver qué tal es, y claro es que me parece también muy chimba. Vámonos hacia el portal. Bueno, entonces este descubrimiento lo hizo también Valar Ilbatul. Bueno, así está en Reddit. Vamos a ir hacia nuestra nave. Tengan cuidado de no atravesar nuevamente el portal, porque si lo hacen los va a volver al portal de donde vinimos. Entonces, para que no pierdan como ese tiempo. Entonces, vamos a ir a la nave y vamos a despegar y vamos a buscar esa de comunicación. Y acá tenemos como un problema de como que no cargan bien los elementos, no sé qué pasó. Y bueno, vamos a salir un poco al espacio. A ver,
Sí, bueno, mejor siempre acercarse bastante porque se complica a veces la llegada. Bueno, las coordenadas para esta nave son menos 51.17 más 19.83. Por si es que no se le aparece la cosita esta de comunicaciones. Uy, uy, uy. Y aterrizamos. Este planeta es anómalo, o sea que la gravedad, no hay casi gravedad. Y vamos a ir por esta nave. Es que miren nada más ese frente que tiene. Y las alas son unas chimbas también. Vamos a ir. Yo no sé por qué se buguea a veces el tema de la luz. Nuevamente vamos a coger los materiales y el piloto. Bueno, esta es una clase C. Vamos a ver qué tal subía clase S. Pero la estética de esta es una nave muy bacana. Vamos a ver qué tal. Como ahí lo tenemos. Lástima que estamos viendo animación. Es muy parecida a la anterior. Sin embargo, esta no tiene las alas en la parte inferior. Entonces queda algo así. Parece una especie de murciélago. Yo no sé. La verdad es que es muy chimba. Vamos a verla con un poco más de luz. Pues esa es la idea, no la estética. Por aquí el solecito acá. Y sí, me gusta mucho cómo se ve. Además que es como tiene como unos visos verdes. O será por el planeta. Pero la está muy chimba. Vamos a la estación espacial a ver qué tal la podemos dejar. Otra estación espacial proscrita, la que es pirata. Bueno, entonces vamos a ingresar hacia la estación espacial. Y bueno, como se dieron cuenta, no importa si es estación espacial normal, proscrita, abandonada, todas vamos a poder aumentar la clase de nuestra nave y aumentar los espacios. Que hacia la terminal de nave, mejorar nave y mejorar clase. Vamos primero a subirle la clase a ver si nos muestra los espacios supercargados. No, análisis de no, tengan cuidado. Hay que darles de mejorar clase. Aquí llamas clase B. Bueno, no, clase A. Porque en realidad ya habíamos subido a clase B. Y ya la última sería clase S, que son 50.000. Vamos a ver qué tal nos muestra esos espacios. Tenemos 3 espacios. Aplicémosle un aumento a ver. Y ahí ya lo tenemos. Entonces tenemos 2 espacios supercargados relativamente bien, diría yo. Aquí se puede hacer algo como infracuchillo de pronto. Y ya los otros un poquito más dispersos, donde podríamos jugar con el hiperturbo. Pero la verdad es que me parece que es una bien interesante, sobre todo por su estética, que es lo que me parece muy chimba de todas las centinelas. Entonces ya saben, ahí tienen esta otra opción que pueden ustedes usar para sus partidas. Bueno, parcero, espero que estas naves les hayan parecido bien chimbas y que las puedan conseguir todas para que las agreguen a sus inventarios y así las puedan poner a tope. Y recuerda que con este video vas a poder conocer cómo quemar semillas y así poder tener las mejores tecnologías de todo No Man's Sky. Y acá está mi canal para que veas muchos más videos y guías sobre No Man's Sky, que seguramente habrá uno especial para ti. Así que nos vemos en un próximo video, parcero. Chao.